Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucho placer tener con nosotros al más asiduo teleaudiente de Vertiente de Opinión. Se trata de un reputado jurisconsulto que es el doctor Zacarías Payano. Con él vamos a dialogar a todo lo largo de Vertiente de Opinión. Bien, la primera pregunta que surge de manera inevitable hasta para un periodista novel, y eso no puede ocurrir conmigo, un hombre casi nonagenario ya. Zacarías, esa especie de diferencia, confrontación, opiniones diferentes, acciones a veces beligerantes entre la Junta Central Electoral y los partidos, especialmente los mayoritarios, en cuanto a que, pese a que la Junta decidió que suspendieran las actividades proselitistas dirigidas al torneo comicial del año próximo, han seguido haciendo lo que venga en ganas y han dicho que violenta a la Junta con esa decisión porque es una especie de coartar la libertad de expresión del país. ¿Cuál es tu opinión como jurista experimentado acerca de esta confrontación? Yo creo, Mario Emilio, que los partidos políticos, en vez de colaborar con la Junta Central Electoral, lo que hacen es que entorpecen su trabajo, porque ellos quieren que todos los caprichos que se les ocurre, la Junta se los complazca. Y cuando la Junta hace alguna acción, ejecuta alguna disposición para hacer cumplir la ley, inmediatamente comienzan a criticar. Yo creo que lo que la Junta ha hecho es correcto, porque no podemos permitir que estemos permanentemente en campaña política. La ley electoral es clara y dice en qué periodo se inicia la campaña electoral. Pero aquí los partidos políticos tienen saturado al pueblo y lo mantienen en campaña política de manera permanente. Cualquier extranjero que viene al país se imaginará que hay elecciones toda la semana y todos los meses acá, porque siempre estamos en propaganda, en campaña y en proselitismo. Yo creo que la Junta ha hecho su trabajo y en vez de los partidos políticos de oposición estar criticando, lo que tienen es que acatar la ley, porque ellos critican mucho la falta de institucionalidad, pero cuando las instituciones pretenden hacer cumplir la ley, entonces comienzan a boicotearla y comienzan a poner obstáculos para que ésta no pueda cumplir con su deber, porque la ley es clara en este sentido. Pero la Junta va más allá. La Junta es un escenario de conciliación, es un escenario de consenso. No obstante haber hecho ese comunicado, ahora invita a una cumbre a los partidos para buscar una solución consensuada. Yo creo que es una manifestación de humildad de los integrantes de la Junta Central Electoral que quieren que este proceso electoral se desarrolle sin ningún tipo de inconveniente. Ellos argumentan, los partidos de oposición, para realizar las actividades aún bajo la disposición de la Junta, de que el gobierno y el presidente Luis Abinader tienen la ventaja de que cada vez que inauguran alguna obra es en esencia un acto proselitista, incluso antes de que el presidente tomara la decisión de participar en las primarias para la escogencia del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, ya había movimientos reeleccionistas en esos actos.
¿Tú crees que eso realmente representa una ventaja para uno que va a competir en el torneo comercial del año próximo, en la presidencial? Sin duda que sí, porque cuando el presidente va a un lugar, aunque él no motive que la gente se exprese a favor de la elección, mucha gente lo va a hacer. Y los escenarios se utilizan para promover esa candidatura. Eso que ellos están diciendo es verdad, pero siempre ha sido así. La Constitución dice que se puede repostular un presidente para un segundo periodo. Y es lo que está haciendo el actual presidente y es lo que han hecho y fue lo que hicieron todos los presidentes que hemos tenido en el pasado reciente. O sea que lo que está ocurriendo en el país con la actual candidatura del presidente en funciones no es nada nuevo. Yo lo que creo es que si tú tienes un buen discurso, si tú tienes propuestas novedosas, si tú no tienes un discurso únicamente crítico por criticar, tú puedes capitalizar esa situación y decir que a pesar de tú no contar con los mismos medios, está luchando en contra del Estado, está luchando en contra del poder y está logrando adeptos. Yo lo que creo es que la democracia tiene esa debilidad, pero cada quien tiene el derecho de expresarse y de quejarse. Pero fíjate, el presidente Luis Abinader ha sido enfático en cuanto a que los recursos del Estado no se utilicen en la campaña electoral y ha dicho que sus funcionarios que tengan aspiraciones electivas que deben renunciar a sus posiciones o tomar licencia. Entonces, lo que me sorprende, y esta es una opinión muy personal, como que los partidos de oposición no han valorado esas declaraciones y continúan con sus críticas acerbas a esta gestión. No, lo que pasa es que una cosa es el discurso, Mario Emilio, otra cosa es la realidad. Es pretender ser muy cándido de que por el simple hecho de que tú digas de que no utilice los recursos del Estado en la campaña electoral, no lo vayan a usar. Porque todos sabemos que los funcionarios cuando se mueven, no se mueven en sus vehículos particulares, lo hacen en vehículos estatales, la mayoría vehículos de 8 cilindros, con el tanque lleno, que prácticamente se lleva una fortuna, con seguridad, con protección, con viático, con refrigerio. Entonces no hay un deslinde claro donde termina los ingresos particulares del funcionario y donde termina el presupuesto de la institución que dirige. Por el solo hecho de que el presidente lo diga, no es verdad que eso se va a ejecutar así por así. Los recursos del Estado se van a seguir usando en la campaña política en este gobierno, lo mismo que se usaron en gobiernos pasados. O sea, yo creo que es una quimera del presidente pretender que no se utilicen los recursos del Estado y si no, veamos los diferentes funcionarios del gobierno cómo se movilizan detrás del presidente. Inclusive muchos de ellos ya han formado movimientos de apoyo a la reelección. ¿Y acaso eso no es utilizar los recursos del Estado en favor de la reelección? Entonces, ¿tú crees que no ha sido que el presidente tenga reales deseos de que eso no ocurra, sino que, de acuerdo a tu criterio, es casi imposible evitarlo? Claro, él puede tener las mejores intenciones del mundo y el discurso es una cosa y la práctica es otra. Recuérdate, Mario Emilio, que en este país cualquier funcionario, por el cargo más insignificante que tenga, se cree sumamente importante y es un pequeño Trujillo. El presidente manda en el palacio, pero en las instituciones donde ellos dirigen, la dirigen ellos. Entonces, él no puede tener control de que cada uno de sus funcionarios haga lo que él tiene como designio de dirigir y manejar los recursos públicos con pulcritud. Eso es imposible en un país como este, donde el presidencialismo está
en todas las instituciones del Estado. El presidencialismo entendiendo como que la figura principal de una entidad del Estado es la que dirige. Durante mucho tiempo, Zacarías, porque nuestra amistad es de añeja data, tú tuviste un movimiento titulado Votantes Independientes. ¿Eso ha sido suspendido o tú todavía piensas establecerlo quizás en el torneo electoral venidero? Obvio que como político con inquietudes sociales, en procura de la mejoría colectiva del país, yo no me voy a marginar del proceso electoral venidero. Y a través del movimiento de votantes independientes, casi seguro que participaremos. No sé, tú eres una persona bien informada y tú reconoces, y así lo sabes, que la mayoría de los votantes son independientes en el país. O sea, el candidato que logre concitar el apoyo, el entusiasmo de esa gran masa heterogénea de independientes, yo creo que es el que puede alzarse con el triunfo electoral. Porque la mayoría de la gente no está inclinada por ningún partido político, y el voto del independiente es un voto muy valioso porque es un voto de conciencia, no es un voto por conquista de un pote de ron o de un picapollo. Es un voto que tiene un aspecto cuantitativo y cualitativo importante. Si uno se llevara de lo que dicen los dirigentes políticos, que tienen un padrón electoral de millones y millones de gente, cualquiera pensaría que aquí hay 50 millones de habitantes. O sea, y esos políticos se están presentando ante la opinión pública como mentirosos porque lo que dicen es mentira. Si fuera así, que cuentan con esos militantes, no hubiera que ir a elecciones, ya ganaron. Las encuestas de firmas reputadas le han dado hasta ahora al presidente Luis Abinader yo diría, una ventaja a veces bastante amplia de sus adversarios venideros. Pero indudablemente que ellos, esos opositores, al ver esas encuestas, se han compactado en una alianza, Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Dominicano. ¿Tú crees que esa conjunción de tres organizaciones fuertes podrían derrotar al presidente Luis Abinader? ¿O tú, de acuerdo a tus observaciones, porque tú eres periodista también, ya participas en programas televisivos, qué tú opinas? Hay alianzas que restan, Mario Emilio. Y en política tú nunca puedes restar. Más que en política, en la vida tú nunca puedes restar. Siempre tienes que sumar. Política han desaparecido. Y por eso los analistas políticos dominicanos consideran que los partidos mayoritarios no hay ninguna diferencia en que el elector, al depositar su voto, lo que busca es preferencias personales, o sea, el candidato con el cual tenga o mayor simpatía o más cercana relación. Y también se dice que los partidos políticos dominicanos han descendido considerablemente en la simpatía popular. ¿Tu opinión? Mucha gente dice que los partidos políticos están en crisis, pero eso es mentira, porque tú ves que la gente sigue formando nuevos partidos, la Junta sigue reconociendo nuevos partidos, y cada vez que hace una actividad va muchísima gente, sea inducido o sea espontáneo. Definitivamente no existe en República Dominicana otro mecanismo para la toma del poder, para ganar los gobiernos locales, entiéndase ayuntamientos y regiduría, o el Congreso Nacional, diputados y senadores, o la presidencia de la República, que no sea a través de los partidos políticos. Yo no creo eso de que los partidos políticos están en crisis.
¿Por qué? Porque la sociedad dominicana es una sociedad muy politizada. Aquí hablamos de política 24 horas al día y cualquier individuo de la calle te hace un análisis político más profundo que cualquier dirigente político. O sea, es una sociedad politizada y yo no creo que los partidos políticos estén en crisis, siguen hegemonizando los caminos, los senderos para llegar al poder todavía en la República Dominicana. La Junta Central Electoral hace poco legalizó al partido que dirige Ramfis Domínguez Trujillo, nieto del tirano que sojuzgó este país durante más de 3 décadas. Ha habido opiniones diversas en cuanto a los líderes políticos. Unos dicen que por su parentesco cercano con el dictador no debería participar en la política dominicana, pero otros dicen que como los delitos son personales y él no ha sido condenado ni juzgado por un crimen o delito, tiene derecho. ¿Qué opinas tú acerca de que Ramfis Trujillo esté participando activamente en la política dominicana? Esta es una sociedad democrática que vamos avanzando hacia una consolidación. Que su abuelo haya hecho lo que haya hecho, eso no lo arrastra a él, eso no tiene nada que ver con él. Si él cumplió con los requerimientos legales, y yo no entiendo, yo no tengo por qué dudarlo, porque la Junta está llena de gente competente, y si evaluaron la documentación desde el punto de vista legal y aprobaron el reconocimiento de su partido, fue una prueba, una evidencia de que cumplía con los requisitos legales. En ese sentido, yo no veo nada malo en que a este señor le hayan reconocido su partido, independientemente de que tenga el apellido Trujillo. O sea, nadie es responsable de los hechos de otro y él no tiene que cargar con las cosas buenas o malas que haya hecho su abuelo. Yo creo que eso consolida el sistema institucional del país. Son una democracia débil, estamos en un proceso de fortalecimiento institucional y creo que es deber de todos nosotros coadyuvar para que así sea. O sea que yo estoy de acuerdo que se haya reconocido ese partido. Y de una manera de confirmar si en verdad la gente aboga por nuevas opciones, es precisamente que pueda votar por candidatos distintos a los que tradicionalmente han concurrido a los procesos electorales que hemos tenido en el país en los últimos procesos. Tú has hablado de manera elogiosa y eso es una opinión que coincide con gran parte de la ciudadanía en cuanto a la solvencia moral de los miembros de la Junta Central Electoral. Pero ya comienzan, como de costumbre, muchos a poner en duda la idoneidad por un lado y la honestidad por otro de los miembros de la Junta para un torneo electoral que se avecina dificultoso. Bueno, yo creo que una de las posiciones más difíciles en este país es ser miembro de la Junta Central Electoral. Porque si tú haces cumplir la ley, dice que tú eres malo. Si no la cumple o no la hace cumplir, dice que eres malo también. Si la hace cumplir, dice que tú estás tendenciado con el gobierno de turno. Y eso es una muestra, una evidencia de la debilidad institucional que tenemos. Porque la ley está ahí. Aquí tenemos buena legislación en todo el sentido de la palabra. Lo que pasa es que cuando se quiere aplicar, inmediatamente alguien protesta. Y la ley se aplica, beneficia a alguien y perjudica a alguien. Tú sabes que decían los romanos que, y es una frase latín, que dura lex se lex. La ley es dura, pero es la ley. Yo lo que creo es que la Junta, si bien es cierto que es recomendada por los diferentes partidos políticos y por la sociedad civil, entiendo que una vez ha llegado allí, ha ido a hacer un trabajo institucional
sin representar los intereses de ningún partido de manera individual, ni de ninguna institución de la sociedad civil. Y creo que debemos confiar y debemos apoyar el trabajo que este órgano colegiado del Estado Dominicano está haciendo. Muchas organizaciones femeninas o feministas consideran que los gobiernos dominicanos no le han dado a la mujer la preeminencia que amerita a veces su capacidad, y que incluso la mayoría de los funcionarios de los gobiernos son hombres, y también los líderes del Congreso y de los municipios. Entonces, ¿qué tú piensas que se podría hacer para mejorar la situación política, económica, social de la mujer dominicana? Bueno, la situación económica del país no puede sustraerse de la situación general, de la situación mundial que se vive actualmente. El problema que está ocurriendo por allá, por Ucrania y Rusia, obviamente que afecta a la República Dominicana. Se nota un gran desabastecimiento de determinados rubros y eso tiene que ver. Hemos visto como últimamente ha comenzado a subir los precios del petróleo a nivel internacional. Y yo entiendo que el gobierno en este sentido se ha manejado de una manera correcta, de una manera adecuada. El solo hecho de mantener una estabilidad cambiaria, eso ha favorecido la planificación desde el punto de vista económico de las empresas y del gobierno en sentido general. Lamentablemente, los eventos que han ocurrido, el COVID-19, todas estas situaciones todavía siguen afectando el comportamiento generalizado, no solo de la República Dominicana, sino del mundo. Y creo que inclusive los organismos internacionales han reconocido de manera objetiva el buen manejo que en ese sentido ha tenido el gobierno. El jurista Zacarías Payano, ¿qué piensa acerca de las medidas de coerción para muchos imputados que a veces son de 6 meses, o sea, 180 días, y que quizás en un proceso ya es descargado, pero ha tenido una condena previa sin que se haya dilucidado de manera ya oral, pública y contradictoria su situación? Incluso ya hasta funcionarios del gobierno norteamericano han expresado su crítica a esa situación. ¿Qué dice el jurista de la medida de coerción que se considera por muchos sectores como una especie de condena previa? Sin duda que si uno chequea el discurso del presidente en la toma de posesión del 20, él hizo mucho hincapié en luchar por la institucionalidad del país. Y habló de designar un ministerio público independiente y cumplió su palabra. Y la cúpula del ministerio público es independiente y a nadie se le ocurre pensar que el presidente o a través de su consultor jurídico o de algún funcionario importante esté mandando orden al Ministerio Público. Los juicios orales públicos y contradictorios, como manda la Constitución y como mandan las leyes, se están celebrando. O sea, lo que pasa es que siempre la oposición política va a decir que hay persecución política, pero si uno chequea un video del expresidente por el Partido de la Liberación Dominicana, donde él decía que cuando la gente lo critica y lo acusan de actos de corrupción, y ponía el ejemplo de los países escandinavos, es diferente a lo que él dice ahora. O sea, es bueno que la gente busque en el pasado reciente y reflexione sobre cuál es el comportamiento de los políticos diferente cuando están en la oposición y totalmente distinto a cuando están en el poder. Yo creo que la justicia en ese sentido está haciendo su trabajo de manera independiente y en modo alguno está teniendo injerencia ni influencia
del Poder Ejecutivo. El hecho de que altos funcionarios del gobierno norteamericano estén opinando no solamente en cuanto a la política dominicana, sino sobre otras naciones del continente. ¿Tú crees que eso es injerencia y que debe oponerse a ella los gobiernos citados por la potencia del norte? Bueno, yo no creo que eso sea una injerencia de ninguna potencia extranjera en la política judicial del país. Entiendo que son mecanismos que el que tiene los medios para utilizarlo lo puede usar, pero no es una decisión institucional del gobierno de los Estados Unidos ni de ningún gobierno en particular. Es una decisión de algún lobista, como se dice, que en Estados Unidos existen los lobistas, aquí no, y inclusive es una profesión legalizada ya, pero yo creo que eso es un derecho que cada quien tiene a utilizarlo como medio de defensa, pero yo creo que la justicia en ese sentido está haciendo su trabajo, tal vez no con la celeridad que la gente cree y quiere, porque no es lo mismo manejar un expediente voluminoso que manejar un expediente pequeño, o sea, hay que darle tiempo a la justicia para que haga su trabajo. Bien, vamos a hacer una próxima pausa, no sin antes recordarles que este programa se transmite por Canal del Sol, frecuencia 6, domingos de 9 a 10 de la noche. Y si usted no puede ver, por ejemplo, esta interesante conversación con el doctor Zacarías Payano, reputado jurista, pues a través de YouTube, el lunes, en horas de la tarde y de manera indefinida, puede verlo. Escribir vertiente de opinión, entrevista con Zacarías Payano, y ahí verá íntegra esta participación. Volvemos después de esta pausa. Bien, Zacarías, ¿Sí? como sé que eres un hombre que sigues de forma asidua la política internacional, ¿cuál es tu opinión sobre la guerra Rusia-Ucrania? Sobre todo porque hay opiniones divididas en el país. Uno considera que Rusia tenía derecho a invadir a Ucrania porque Ucrania quería colocar en su frontera con Rusia naciones poderosas de Occidente, incluso muchas de ellas con arsenal nuclear. Otros hablan de cómo una potencia agrede a una nación de menos poder bélico. Así es que, ¿cuál es tu opinión acerca de este conflicto que tiene al borde del holocausto y con una tensión irreparable? Sin duda que Rusia ha cometido un exceso, porque bajo ninguna circunstancia se justifica la agresión de un país tan poderoso respecto de un país relativamente débil comparado con Rusia. El hecho de que Ucrania esté buscando la manera de ingresar a la OTAN, se dice que eso debilita la posición de Rusia, pero cada quien tiene que buscar la manera de sobrevivir. Entonces, los ucranianos tienen a Rusia como una espada de Damocles ahí. O sea, era una lucha prácticamente por la supervivencia que estaba haciendo Ucrania. Y nosotros estamos en total desacuerdo con esta agresión de Rusia a Ucrania. Obviamente,
No se puede decir que Ucrania ha ganado la guerra, porque si Ucrania no recibe el apoyo de la OTAN y de otros países, Rusia hubiese barrido con Ucrania en poco tiempo. Naturalmente, todo ese apoyo que le está brindando los países de la OTAN a Ucrania es que ha permitido que la guerra aún exista en estos momentos. No se vislumbra al día de hoy cuando esta conflagración, este enfrentamiento pueda terminar, pueda concluir, y todavía las consecuencias que esto generará no se puede proyectar, porque se entendía que la guerra duraría un par de meses. Sin embargo, ya va un año y pico largo y no se proyecta que esto pueda concluir en un tiempo relativamente breve. Hemos visto como China, que es un aliado tradicional de Rusia, se mantiene hasta en cierto modo alejado por allá, dando opiniones muy superficiales, sin involucrarse. El discurso un tanto beligerante de los Estados Unidos, vimos como el presidente Biden en días pasados, a raíz del accidente aéreo, entre comillas, en que muere el jefe de Wagner, el señor Prigozhin, decía que todo lo que pasa en Rusia obviamente ocurre bajo la voluntad de Putin. O sea que no pueden venir a decir que ellos no sabían que ese señor Prigozhin había fallecido en ese accidente. Y ahora están diciendo que como que fueron eventos que no pudieron controlar ellos para que ese accidente aéreo ocurriera. O sea que todavía esa situación sigue indefinida, pero a nivel de opinión pública internacional, Rusia tiene la guerra perdida por el solo hecho de invadir a un país más débil. Como un estudioso del derecho internacional y analista también de lo que ocurre en el universo político, ¿qué le dice a Zacarías Payano, jurista experimentado, la aparente inutilidad tanto de la Organización de las Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos frente a la lucha Rusia-Ucrania, frente a la dictadura férrea de Nicaragua, de Daniel Ortega, que ha roto todos los parámetros dictatoriales vigentes? Sobre la situación en Guatemala, en que el triunfo de Bernardo Arévalo y su movimiento Semilla ha hecho que la élite guatemalteca corrompida, aliada al narcotráfico y con impunidad en sus sistemas judiciales, ¿por qué en el derecho internacional de hoy esas organizaciones, otrora eficientes, lucen incluso frente al problema de Haití con una especie de indiferencia chocante? Lo que ocurre, Mario Emilio, es que recuérdate que el Consejo de Seguridad es el que gobierna la ONU. Y el Consejo de Seguridad lo integran Estados Unidos, Rusia, China, India, esos países poderosos que tienen derecho a veto. Entonces, por eso es que nunca se ponen de acuerdo para tomar una decisión. Mira lo que está pasando con Haití, el tiempo que tienen llevando y trayendo la bola y no toman una decisión. Ya estos organismos han llegado a un extremo de ser entidades de promoción turística, si se quiere. Lo que hacen es turismo diplomático, no tienen ningún tipo de razón en la práctica. Las decisiones de la ONU ya nadie le hace caso, y mucho menos de la OEA, que tiene que ver únicamente con los estados americanos. En cualquier otra coyuntura, las barbaridades que están ocurriendo en Nicaragua, al extremo de tener preso a un arzobispo y haber excomulgado a todo el mundo y haber expatriado a muchísimos ciudadanos,
y haber intervenido órdenes religiosas y no pasa nada. ¿Por qué? Porque Daniel Ortega tiene alianza con China y porque China tiene derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Es una situación que él estará ahí hasta que el pueblo se rebele y se arme otra revolución, entonces lo derroque como él derrocó a Somoza en aquel momento, porque ahora él ha devenido en algo peor que Somoza. Lo que está ocurriendo en Guatemala, que llega Bernardo Arévalo, que jamás se imaginaba los proyectores de resultados electorales que él iba a ser el presidente electo, y ganó mayoritariamente. Una señora que en 3 oportunidades ha sido candidata y no ha ganado y aún persiste. Está hablando de fraude, pero ese derecho al pataleo. Este señor tiene más del 60% de los votos en la segunda vuelta. Entonces, el estamento burocrático, corrupto, que existe en Guatemala, no quiere que este señor, seguramente como presidente, porque él tiene una tendencia de izquierda y precisamente él logra ganar porque su discurso fue anticorrupción. Y el pueblo guatemalteco tiene cifradas sus esperanzas en que Bernardo Arévalo pueda levantar la moral de ese pueblo, pueda levantar la economía y pueda acabar con la impunidad. Ojalá que lo deje, Mario Emilio. Esa ineficiencia de esas organizaciones internacionales, por las razones que tú expones, se reflejan en una circunstancia dominicana que es ser una especie de hermana gemela territorial de Haití. Y por ende, la situación que está viviendo Haití con la hegemonía de las pandillas hace que la República Dominicana en un momento determinado pueda ser víctima de una especie de migración cuantiosa huyendo de esa situación. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros si no hay, desde el punto de vista internacional, ninguna medida cautelar de protección? El gobierno dominicano lo que tiene es que continuar con su discurso donde quiera que tenga la oportunidad de clamar por el apoyo, por el involucramiento de la comunidad internacional para ayudar a Haití a resolver su problema. Eso es lo más que puede hacer desde el punto de vista teórico, porque desde el punto de vista práctico está cargando con el mayor problema de Haití, que es la inmigración masiva. Los haitianos deportan 20 y vienen 400, porque pasan por diferentes lugares y no hay manera física de que el Estado Dominicano pueda proteger cada metro de frontera. Eso es una ilusión, eso no es verdad. Y yo entiendo que este gobierno ha tenido bastante acierto en este sentido, porque cada vez que ha tenido la oportunidad en cónclaves internacionales, en cualquier reunión bilateral o multilateral, ha clamado por el apoyo y por la ayuda a Haití. Y hay un refrán que dice que tanto da una gota en una piedra que le hace un hoyo. Que el gobierno continúe con ese discurso, a ver si los responsables de la miseria haitiana, los franceses, los canadienses y los americanos, se conduelen de Haití. Porque si ellos hubiesen tenido interés, hace tiempo que eso se había resuelto. Pero como ellos no tienen interés, todavía siguen los haitianos penando y la situación complicándose cada día más. ¿Qué tú opinas del hecho de que la democracia ha demostrado en el orden económico una inequidad de la distribución de la riqueza en la mayoría de los países de América Latina donde está vigente la democracia? Alguien dijo que era el peor de los sistemas, con excepción de todos los demás. O sea, que indudablemente tiene sus ventajas. La opinión de Zacarías Pastrana. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que el mejor sistema es el democrático, porque el mejor sistema es el que te permite la libre iniciativa, que te permite la libre empresa.
Entonces, en una sociedad democrática, tú puedes hacer lo que tú entiendas dentro del marco de la ley y de la moral. Tú puedes poner un negocio, tú puedes emprender, tú puedes crear, tú puedes registrar. Malo es el sistema totalitario, el sistema socialista, donde el Estado es dueño de todo y el Estado va a repartir dependiendo a su conveniencia. Y los que están dirigiendo la cúpula estatal se va a beneficiar en detrimento de la mayoría. A pesar de todo lo que se diga, sin duda alguna, el sistema democrático es el que más concuerda con lo que es el libre albedrío que tiene el ser humano, que inclusive ha sido dado por el divino creador. El presidente Luis Abinader tomó el gobierno teniendo la pandemia del virus del COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania, y también la mala administración desde el punto de vista de la honestidad de la administración gubernamental que lo precedió. Sin embargo, eso no ha sido obstáculo para que la oposición esté echándole en cara con críticas adversas, diciendo que ha sido, alguien llegó a decir, creo que fue Abel Martínez, que era el peor gobierno después de la caída del Trujillato. ¿Tu opinión? No. La oposición política, ninguno de los que están en la oposición tienen calidad para criticar al gobierno actual. Porque como tú señalas, llegó al gobierno un estado de excepción y ha sobresalido y ha salido más o menos bien de la situación. Y estas personas tienen techo de cristal, no pueden tirar piedra para arriba. La historia está ahí, muy reciente. No tienen nada que exhibir, porque si hubiesen empleado adecuadamente los recursos del Estado, este país fuera otro. Sin embargo, siguen habiendo los mismos problemas de hace 20 años atrás, que ha tenido este nuevo gobierno que irlo resolviendo poco a poco. No podemos pretender que todos los males nuestros que tienen 5 o 6 décadas sin resolverse, este gobierno en 3 años lo vaya a resolver. Vamos a ser objetivos. Yo no soy gobiernista ni nada que se parezca, pero las cosas hay que decirlas como son. Y parece ser que en este país los políticos dicen únicamente lo que le conviene, pero no dicen la verdad objetiva. Y esa oposición no tiene calidad de ninguna índole para criticar al actual gobierno, porque yo entiendo que dentro del periodo excepcional ha hecho una gestión positiva. Bien, le agradecemos al doctor Zacarías Payano, ese reputado jurisconsulto, que haya aceptado nuevamente venir a Vertiente de Opinión. Hablaremos de pelota en el otro programa. Accionista moral de Vertiente de Opinión. Sí. ¿Cómo está tu academia de béisbol para jóvenes? Muy bien, muy bien. Tengo unos prospectos ahí que pronto saldrán al mercado. A propósito de que se inaugura ya pronto el torneo otoño-invernal. Bueno, hasta el próximo domingo, estamos grabando el día jueves, para que Vertiente de Opinión ustedes puedan verlo, y además, ya lo saben, en YouTube desde el lunes siguiente y de manera indefinida. Hasta la próxima. Gracias. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.